Esta vez un gobierno del pueblo ha llegado para gobernar con el pueblo y para el pueblo. Es la primera vez que nuestro país será gobernado por un campesino, una persona que pertenece, como muchos de los peruanos, a los sectores oprimidos por tantos siglos. También es la primera vez que un partido político formado en el interior del país gana las elecciones democráticamente y que un maestro, más precisamente un maestro rural, es elegido para ser presidente constitucional de la República. Es difícil expresar el altísimo honor que significa para mí en este momento. Que mi vida se hizo en el frío de las madrugadas en el campo y que fueron también estas manos del campo las que cargaron y mecieron a mis hijos cuando eran pequeños. Que la historia de este Perú tanto tiempo silenciado es también mi historia. Que yo fui ese niño de Chota que estudió en la escuela rural 10465 de Puña, que hoy estoy aquí para que esta historia no sea más la excepción. Quiero que sepan que tienen mi palabra. No las defraudaremos, no los defraudaré. Frente a una tercera ola de contagios, tenemos a la fecha 16% de la población vacunada con 2 dosis y un primer nivel de atención muy débil. Esto significa el enorme desafío de llegar a fin de año al más del 70% de la población vacunada y lograr la protección comunitaria. Vamos a comprometer todo el aparato del Estado y con nuestro pueblo movilizado. En tal sentido, convocaremos de inmediato a todos los gobernadores regionales y a sus directores regionales a evaluar acciones ante la pandemia. Los centros y postas de salud garantizarán la atención médica, laboratorio y exámenes con real gratuidad, sean y no asegurados. Se dispondrán las medidas para ampliar los horarios de atención para pacientes no COVID hasta 12 horas en los establecimientos del Ministerio de Salud y la Seguridad Social. Para crear 1 millón de empleos en un año, nuestro gobierno implementará las siguientes medidas. Golpe de inversión pública y generación de empleo temporal. Activar programas públicos de generación de empleo que a la vez permitirán darle mantenimiento o construir obras en todo el país. Para ello se asignará 3.000 millones de soles para las municipalidades y los gobiernos regionales para la aceleración de inversiones. 1.000 millones de soles para arreglar trochas carrozables a los centros poblados del país. Municipales intensivas en empleo. Transferencia directa e inmediata de apoyo financiero de 700 soles a cada familia vulnerable, dado que la pandemia ha generado muchos costos en educación y salud a las familias. Declararemos de inmediato la educación pública en estado de emergencia para recuperar los aprendizajes y evitar que la falta de equidad siga creciendo. A más tardar en el primer semestre del año 2022, nuestras escuelas volverán a la actividad presencial. Para ello garantizaremos la vacunación de todos los maestros, promotores, auxiliares y personal de los servicios educativos, la adopción de medidas de bioseguridad en todas las instituciones y programas educativos. Promoveremos la revalorización de la carrera docente, garantizando la formación inicial y continua de calidad y pertinente con los entornos socioculturales. El reconocimiento y valoración del rol de los docentes directivos de las instituciones públicas, estableciendo estímulos que garanticen una educación de calidad para todos. Nuestro gobierno, el Internet será un derecho, no un servicio. Impulsaremos gradualmente una política de ingreso libre a las universidades y de educación superior.
Este sistema funciona bien en otros países y consideramos que aquí pasará lo mismo. Destinaremos 1.000 millones de soles para pagar la deuda social del magisterio peruano. Poner orden en la minería. Esto significa reglas claras, escenarios sin sorpresas para los actores, utilizando las buenas prácticas que se dan en otros escenarios, expulsando a la corrupción, sincerando y acotando procedimientos que faciliten la exploración, la explotación, el control y el cierre adecuado de cada proyecto. Haremos lo posible para producir más y con mayor valor agregado. Nuestro compromiso de gobierno con el pueblo, con el Perú, es cerrar la brecha de servicios de agua y saneamiento al 100%. Para ello necesitamos un cambio total en la forma de servir al Estado. En los 100 primeros días de nuestro gobierno se fortalecerá la ejecución de obras de saneamiento rural sostenibles y de calidad a través de los núcleos ejecutores. Se facilitará a la población el acceso al Programa Nacional Techo Propio y ampliaremos significativamente el número de beneficiarios. La esperanza de cientos de miles de familias para acceder a un techo propio a partir de hoy empieza a hacerse realidad. Para las pymes implementaremos fondos de crédito con tasas preferenciales a través de las cajas rurales y cajas municipales y banca privada y el Banco de la Nación, con topes diferenciados según el requerimiento de cada rubro y sector. Flexibilizaremos los requisitos para facilitar el acceso a créditos y formalización de las MIPES. El Estado evaluará las MIPES para que accedan a préstamos y se rectifiquen, reconociendo el prestigio de ellas como buenos pagadores. Hambre y desnutrición cero, con salud y reactivación económica, promoviendo el consumo de productos sanos ecológicos. Para ello impulsaremos los programas de compras estatales con productos locales nutritivos y de calidad, para combatir en una manera inmediata el hambre en las zonas rurales y urbanas. Las organizaciones sociales de ollas comunes y comedores populares serán reconocidas e integradas a este ambicioso programa nacional. De activación económica del sector rural, destinaremos 3.000 millones de soles para el fondo FAEAGRO. Hoy menos del 2.5% del total de agricultores califica para acceder a los créditos de esa entidad. Y eso no puede continuar. Programa Nacional Mujer Emprendedora, que otorgue créditos accesibles para dinamizar la economía familiar, para enfrentar las consecuencias económicas de la pandemia que ha ubicado a las mujeres en empleos informales, vulnerables y sin protección social. En adelante, por los niños y niñas del Perú, el Estado asumirá el financiamiento de la rehabilitación integral de las víctimas de violencia sexual. Mi gobierno promoverá la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. Petroperú participará en todos los aspectos de la industria petrolera, la exploración y explotación de los yacimientos de petróleo y gas natural, el transporte hacia las refinerías y la comercialización de los derivados. Así podremos regular los precios finales y evitar que se explote al ciudadano. No estamos hablando de subsidios públicos, pues esta empresa deberá participar plenamente en el mercado con sus recursos propios, pero con una tasa de ganancia razonable y sin ningún tipo de abuso. Que debemos expandir el sistema de las rondas en el Perú, que no es otra cosa
que la población organizada para dar seguridad a toda la población, a imagen de las rondas campesinas, nos proponemos convocar a toda la población a conformarlas donde no existen. Estas incluirlas en el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana en los niveles regionales y locales correspondientes. Asimismo, promoveremos su participación en la fiscalización a las autoridades en la ejecución de la inversión pública en las comunidades. Estamos seguros que conjuntamente con la Policía Nacional del Perú podremos acceder a una más eficiente seguridad pública. Los delincuentes extranjeros tendrán 72 horas de plazo a partir de la fecha para salir del país. Los jóvenes que no estudian ni trabajan deberán acudir al servicio militar. Defensa, un nuevo rol para las Fuerzas Armadas. Promoveremos el ingreso al servicio militar voluntario con la creación del programa Ingresa a servir a tu patria y asegura tu preparación para el futuro. Introduciremos un enfoque intercultural a través de un plan para transformar lingüísticamente al Estado peruano, con el objetivo de que todas las instituciones públicas en donde predominen las lenguas originarias se comuniquen oficialmente en dichas lenguas. Para ello se debe determinar plazos máximos y oportunidades de aprendizaje para que todos los servidores y funcionarios puedan acreditar su manejo del idioma originario respectivo y el ejercicio de sus funciones. Se requiere una reestructuración del Ministerio de Cultura, empezando por el nombre, que atendiendo a la realidad deberá ser renombrado como el Ministerio de las Culturas. En un país diverso como el nuestro, se necesita un ministerio que reconozca las lenguas, las diversas culturas, lenguas vigentes y ejecute políticas donde los propios pueblos originarios participen en su elaboración y ejecución. Revisaremos toda la legislación sobre la corrupción, la tipificación de los delitos vinculados a ella y las sanciones impuestas en el Código Penal para reforzarlas, tanto en lo referente a los funcionarios públicos como a las empresas y empresarios nacionales y extranjeros implicados. La publicidad del Estado, mediante la cual algunos gobiernos han realizado presión indebida a los medios de comunicación para lograr beneficios políticos, paralizar las críticas e incluso orientar la línea editorial de algunos, debe ser regulada de mejor manera. Estableceremos que este gasto se realizará dando prioridad a los medios de provincias y redes virtuales. Inicio de los proyectos denominados el Tren Inca, que comprenderá el trayecto de Cajamarca a Puno, y el Tren Grau del ámbito longitudinal por toda la costa Tumbes-Tacna. Es cierto que la Constitución de 1993 no contempla la figura de una asamblea constituyente, ni la elaboración de una nueva Constitución. Tampoco contempla la atribución del presidente de la República para convocar a un referéndum constituyente. Solo menciona la posibilidad, la reforma parcial o total de la Constitución por parte del Congreso. ¿Quiere ello decir que el pueblo está condenado a seguir prisionero de esta Constitución por el resto de sus días? A pesar que la mayoría de quienes votaron en las recientes elecciones y que hoy tiene menos de 46 años no participaron políticamente en la aprobación de dicha Constitución, la respuesta sin duda es que no. El poder constituyente originario emana del pueblo y no de los gobernantes ni de las autoridades. Es por ello que anuncio que presentaremos ante el Congreso de la República
respetando escrupulosamente el procedimiento de reforma constitucional previsto en el artículo 206 de la Constitución vigente, un proyecto de ley para reformarla, que tras ser analizado y debatido por el Parlamento, esperamos que pueda ser aprobado y luego sometido a ratificación en referendo popular. Hay quienes cuestionan para qué se necesita una asamblea constituyente, si la Constitución puede ser reformada por el Congreso. Quienes hacen esta objeción deberían recordar que el Poder Ejecutivo debe concentrarse en gobernar y el Congreso en legislar y ejercer el control político al gobierno. Tareas que deben estar referidas a atender los asuntos urgentes de cada día. Por eso, la labor constituyente no puede ni debe estar a cargo de estos órganos. En cambio, la Asamblea Constituyente será elegida por el pueblo exclusivamente para dedicarse a elaborarla en un plazo predeterminado. Un proyecto de Constitución producto del debate político y acuerdo pluralista que será sometido a referéndum, cumpliendo este encargo, deberá disolverse. La Asamblea Constituyente del Bicentenario debe ser plurinacional. Queridos compatriotas, debo decirles que yo no gobernaré desde la casa de Pizarro, porque creo que tenemos que romper con los símbolos coloniales para acabar con las ataduras de la dominación que se han mantenido vigentes por tantos años. Cederemos este palacio al nuevo Ministerio de las Culturas para que sea usado como un museo que muestre nuestra historia desde sus orígenes hasta la actualidad. Muchas gracias, pueblo peruano. ¡Viva el Perú! ¡Viva la patria! Muchas gracias.